Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las razones del estancamiento económico. Esta noche analizaremos qué hay detrás del modesto crecimiento de 0,3% en la economía durante el segundo trimestre de este año. Además, cuáles son las medidas que ayudarían a impulsar la producción y el consumo. Nos acompaña Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Créditos bancarios de capa caída. Las entidades financieras están registrando menos colocación de préstamos, mayor morosidad y riesgo para cientos de miles de sus clientes. Esta noche veremos qué está ocurriendo. Nos acompaña David González Quintero, jefe de estudios financieros de Asobancaria. Tarjeta amarilla para los ministros. El presidente Gustavo Petro se quejó con su gabinete por la baja ejecución presupuestal. Les advirtió que el que no mejore su tarea se irá del gobierno. Les contaremos qué más se está moviendo con este tema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las preocupaciones que hay en todos los sectores de la economía a raíz del escaso crecimiento que tuvo el país durante el segundo trimestre de este año. Para analizar este tema saludo al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido. Hola Henry, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para las personas conectadas. Gracias, doctor Mejía. Quisiera comenzar con este gráfico que nos muestra precisamente qué fue lo que pasó durante el segundo trimestre de este año. Y es que crecimos, como decíamos, apenas 0,3%. Bastante modesto si se compara con los trimestres anteriores. En primer lugar, ¿cuáles son las razones? ¿Qué hay detrás de este escaso crecimiento en el segundo trimestre? Pues Henry, mire, uno de los elementos justamente está muy claro en ese gráfico que usted acaba de mostrar. La barra más alta de crecimiento que usted estaba mostrando estaba en el segundo trimestre del año pasado, un crecimiento del 12,2%. Como en Colombia, al igual que en muchos países de América Latina, el crecimiento se mide trimestre respectivo frente al mismo trimestre del año anterior. Hay un efecto base negativo, es decir, hay una comparación frente a un crecimiento que fue muy alto y eso dificulta naturalmente que la cifra de crecimiento sea muy positiva. Primer elemento. Segundo elemento, indudablemente, el apretón monetario, la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República ha aumentado el costo de financiamiento, el costo del endeudamiento y eso naturalmente disminuye el crecimiento del consumo de los hogares y también de la inversión privada. Así que fíjese que no estaba muy por fuera esta cifra de lo que nosotros teníamos como expectativa. Nosotros esperábamos un 0,5 y también anticipábamos que este segundo trimestre del año iba a ser el peor en materia económica en este 2023. Entiendo, doctor, que si comparáramos el segundo trimestre, ya no contra el segundo trimestre del año pasado, sino contra este primer trimestre de este mismo año, el resultado inclusive es negativo. ¿Es así? ¿Por qué se da ese efecto? Totalmente, y mire, ahí es justamente ese elemento que tal vez empieza a generar más preocupación, porque si bien todos los analistas estimábamos que el segundo trimestre no iba a tener un buen crecimiento, cuando usted compara el crecimiento del segundo trimestre contra el primer trimestre, el crecimiento fue de menos 1%, una contracción de la actividad económica frente al primer trimestre de este año. Ahí ya entonces hay elementos que generan cierta preocupación, porque entonces ya no tenemos ese efecto base, sino que realmente la economía muestra ya unas señales muy fuertes de desaceleración económica, a los cuales, por supuesto, el gobierno tendrá que ir ajustando su estrategia para evitar que haya una caída mayor de la actividad económica. ¿Qué papel está jugando como causa de este comportamiento, doctor, la inversión? ¿Ha bajado la inversión? ¿Esa es una de las razones que explican este mal comportamiento, digamos? Muy importante ese elemento, Henry. Mire, la inversión, especialmente la privada, que es la más grande de toda la inversión que se hace en el país, tiene una dinámica que no es favorable. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión total, cayó al 7,8% en el segundo trimestre de este año. Para tener una cifra tan negativa tenemos que remontarnos al primer trimestre del 2008, es decir, hace casi 16 años, exceptuando por supuesto las cifras de pandemia, que como sabemos fueron muy malas. Entonces, a ese elemento adicional de que la inversión viene cayendo y además lo viene haciendo de una manera relativamente sostenida, las cifras de inversión no han sido buenas en la pospandemia, pues naturalmente generan cierta preocupación sobre la sostenibilidad del crecimiento. Porque lo que ha liderado el crecimiento económico en los últimos 2 años y medio ha sido justamente el consumo de los hogares.
pero la fuente más sostenible de crecimiento económico es la inversión productiva, que es la que justamente permite mantener altas tasas de crecimiento, y ese es otro elemento que tiene que examinar con mucho cuidado el gobierno nacional para corregir los elementos que estén eventualmente generando incertidumbre para evitar estas caídas en la inversión que estamos viendo actualmente. Pues este otro gráfico, doctor Mejía, nos muestra cuáles son esos sectores que más decrecieron durante el segundo trimestre. Preocupa, por ejemplo, el caso del comercio al por menor, que cayó menos 3,2%, la industria manufacturera con un menos 4%, pero también, por ejemplo, la construcción con menos 3,7% e inclusive la agricultura con menos 1,4%. En estos sectores, entonces, puede uno presumir que la inversión fue o muy escasa o tal vez nula durante el segundo trimestre. Así es, Henry. Mire, primero, 5 de los 12 sectores de la actividad productiva en Colombia, como usted lo acaba de mostrar, en terreno negativo, solamente 7 creciendo. Así que eso muestra que ya hay algo un poco más generalizado. No me preocupa tanto lo de comercio e industria, no digo que no sea malo, pero cuando usted mira los crecimientos que tuvieron el comercio y la industria el año pasado, estábamos en tasas por encima del 20% en el segundo trimestre del año anterior. Así que parte también de este crecimiento negativo tiene que ver con un efecto base. No es el caso, por el contrario, y ahí es donde está una de las preocupaciones que tenemos desde FEDesarrollo, el del sector de la construcción. La construcción realmente no ha levantado cabeza en la pospandemia, sigue estando en cifras bastante malas. Y cuando usted abre el sector de la construcción en sus dos grandes rubros, el primero es edificaciones, en donde está básicamente la construcción de viviendas residenciales y comerciales. Ahí hay un crecimiento ligeramente positivo todavía, a pesar de la caída que vemos en las ventas de vivienda de interés social y prioritaria, pero lo que realmente está jalonando hacia abajo el crecimiento del sector de la construcción es las obras civiles. ¿Qué es las obras civiles? Justamente lo que usted preguntaba, la inversión pública que hace tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales. Así que ahí creo que buena parte de la discusión que ha hecho el presidente con sus ministros en términos de acelerar la ejecución tiene que ver justamente con este elemento. Las obras civiles no andan bien, una caída de casi el 18% en el segundo trimestre de este año muestra que falta, por supuesto, acelerar ese ritmo de ejecución desde el punto de vista del orden gobierno nacional y también desde el orden territorial. Cuando hablamos de inversión, doctor, la inversión extranjera que llega a Colombia, ¿esa también está bajando? No, realmente las cifras de inversión extranjera directa han sido bastante positivas, pero no son lo sustancial desde el punto de vista de lo que se conoce como la formación bruta de capital, la inversión total nacional. Es fundamental desde el punto de vista del financiamiento externo, es decir, cómo Colombia financia ese consumo, esas importaciones que hacemos, naturalmente se tiene que financiar con inversión, no solamente extranjera directa, sino inversión de portafolio. Esto es compras de títulos de deuda pública del gobierno nacional. Entonces, la inversión extranjera directa todavía anda relativamente bien, pero no es el componente mayoritario de la inversión nacional, que por supuesto tiene que ver más que todo con la inversión local, la inversión pública y privada que se hace en nuestro país. Como usted mencionaba, doctor Mejía, hay 7 de los 12 sectores que mide el DANE que sí crecieron: la administración pública, el entretenimiento, la explotación de minas, las actividades financieras, la actividad inmobiliaria, los servicios públicos y el sector de las comunicaciones. ¿Qué le llama la atención de esto? Porque aquí, digamos, a simple vista, le llama a uno la atención es el entretenimiento, que creció 12%. ¿Por qué la gente, digamos, demanda tantos servicios de entretenimiento y no otro tipo de cosas, de bienes o de servicios? Pues Henry, mire, eso lo hemos denominado el efecto COVID. Realmente es extraordinario el crecimiento de las actividades artísticas y de entretenimiento. Además, un 12% luego de 2 años que también fueron extraordinarios. O sea, el crecimiento de las actividades artísticas estuvo por encima del 25-30% los 2 años anteriores. Y sobre esa base, esas actividades continúan creciendo a ritmos de 2 dígitos, 12%. Es el efecto COVID, naturalmente. Cuando tuvimos infortunadamente esos años tan terribles del 2020 y 2021, los encerramientos, los aislamientos, la gente, después de que se acabaron estos aislamientos, empezó a demandar actividades y servicios de entretenimiento y artísticos. Y usted lo ve anecdóticamente, cualquier concierto que se haga en cualquier ciudad del país se agota en el día en donde se anuncia la boletería para ese concierto. Eso hace parte justamente de la medición del PIB y explica por qué la dinámica tan interesante y tan positiva de un sector que antes era minoritario, pero que cada vez gana más participación y ya se está acercando a casi el 5% del total del Producto Interno Bruto del país.
Le vuelvo a poner esta gráfica, la inicial, doctor Mejía, pero ahora para preguntarle qué se podría hacer en el país desde el gobierno o desde el mismo sector privado para revertir este comportamiento y lograr que eventualmente en los próximos trimestres el crecimiento sea mayor y de pronto se logre rescatar algo, digamos, del comportamiento, de la evolución de la economía en nuestro país. Pues Henry, mire, algunos de los esbozos que hemos ya dado, pero quisiera resumirlos y concretarlos para esa pregunta específica. Lo primero, desde el punto de vista de la inversión pública, el presidente se lo ha mencionado a sus ministros, hay que acelerar la ejecución. La ejecución del presupuesto de inversión al mes de julio estaba por debajo del 30%, típicamente debería estar por encima del 35%, incluso llegando al 40%, y la inversión pública, por supuesto, es fundamental para el crecimiento económico, las inversiones en infraestructura, esas obras en carreteras, en vías terciarias, en adecuación de tierras, en tecnología, todo eso es fundamental para impulsar la actividad económica, así que hay que impulsar la ejecución de esas obras civiles desde el orden nacional y también desde el orden territorial. Primer punto. Segundo punto, una parte importante de la caída en la inversión privada tiene que ver con la incertidumbre. A los inversionistas no les gusta la incertidumbre y una gran cantidad de señales que infortunadamente pueden estar generando ruido. En particular, diría yo, en tres sectores fundamentales. En el sector minero energético, en donde por un lado no se ha resuelto la incertidumbre sobre los nuevos contratos de exploración petrolera y de gas, se ha agregado un elemento adicional a través de la expedición de los decretos de emergencia económica en La Guajira. Entonces, eso, por supuesto, genera que los inversionistas esperen para que se resuelvan estos problemas, por un lado. El segundo sector, el de la infraestructura, que ha sufrido en especial por el no aumento de los peajes, que al final de cuentas es una cosa que hay que hacer y entiendo que el gobierno ya está estudiando cómo hacerlo rápidamente. Eso genera ruido y por supuesto también aplaza decisiones de inversión. Y finalmente en la vivienda, en donde no solamente tenemos el aumento de las tasas de interés del Banco de la República, sino también algunas decisiones que han tardado, por ejemplo la apropiación de los subsidios, que ya entiendo que ya se ha resuelto, pero también cambios en los mecanismos de focalización. Las señales económicas son fundamentales. La ausencia de incertidumbre regulatoria es absolutamente crítica. Entonces ahí el gobierno también tiene que aclarar esas señales, dar tranquilidad, dar certidumbre para que los inversionistas justamente empiecen a hacer esos planes de expansión. Rebajar las tasas de interés, por ejemplo, la tasa de intervención del Banco de la República, ¿ayudaría? ¿Usted lo ve viable? Porque el presidente está pidiendo que el Banco de la República anticipe, digamos, esa reversión de lo que venía haciendo las altas tasas de interés. Henry, mire, lo primero, no creo que el tema de las tasas de interés altas, que por supuesto son altas, sea el principal determinante de la explicación de por qué la inversión privada no está creciendo a ritmos importantes. El tema más de fondo tiene que ver con esa incertidumbre, con las discusiones de la reforma. Cuando usted tiene una reforma laboral en ciernes que además va en contravía de lo que se requiere para solucionar los problemas del mercado laboral, pues un inversionista que está pensando en expandir su producción, pues lo va a pensar dos veces hasta tanto no se resuelva esa incertidumbre. Entonces yo creo que el tema de incertidumbre es más importante en este momento. Ahora bien, reducir las tasas de interés ayudaría, por supuesto, pero no creemos que haya ningún espacio, Henry, en este momento para reducir las tasas de interés. La inflación sigue estando alta, en el 11,7%. La inflación sin alimentos ni regulados está por encima del 10%. Las expectativas de inflación a un año todavía están cercanas al 6%. Así que no hemos derrotado el problema de la inflación. El Banco de la República hoy no tiene ningún espacio para reducir sus tasas. Seguramente tendremos que esperar los datos de inflación de los meses de agosto y septiembre y yo estimo que eventualmente en el último trimestre del año podría marginalmente reducir las tasas de interés. No veo ningún espacio actualmente dada la coyuntura de inflación y especialmente de expectativas de inflación. Pues nos queda entonces esperar un poco más, doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, para ver qué medidas concretas adopta el gobierno nacional y eventualmente ver también qué análisis hagan desde el Banco de la República. Gracias por ayudarnos a entender lo que hay detrás de este mal comportamiento de la economía en el segundo trimestre. Muchas gracias. Henry, tal vez el último mensaje, el segundo semestre va a ser mejor. Nosotros, como le mencionaba al principio, esperábamos ya que el segundo trimestre iba a ser el de menor actividad económica. No va a ser sustancial, estimamos un crecimiento entre el 1,4 y 1,5, pero pues seguramente mejores noticias en materia de crecimiento vendrán en la segunda mitad de este año. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial. Muchas gracias a usted y ojalá sea así, que ese pronóstico de un segundo semestre más positivo se cumpla en nuestro país. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere los resultados de ingresos operativos obtenidos por el Grupo Energía de Bogotá en el segundo trimestre de este año. Ya nos vemos.
Regresamos a Signo Pesos. Uno de los sectores en los cuales se ven reflejadas las dificultades de una economía es el sistema bancario, por ejemplo, en los créditos solicitados y desembolsados, al igual que en el comportamiento de los pagos. Todo eso nos dice que tan bien o mal está en este caso la economía de nuestro país. Para ver el más reciente reporte sobre estos temas en Colombia, saludo al doctor David González Quintero. Él es jefe de estudios financieros de Asobancaria. Doctor González, buenas noches. Buenas noches, Henry. Un gusto estar con usted y con todos los televidentes. Doctor González, quisiera preguntarle, ¿la gente en Colombia frente a los meses anteriores o frente al año pasado sigue sacando a buen ritmo créditos bancarios o ya está conteniéndose más en este tipo de decisiones? Efectivamente se están conteniendo. Lo que hemos visto durante los últimos 3, 4 meses es que los hogares están empezando a reducir sus solicitudes de crédito. La cartera incluso se está reduciendo frente al año pasado. Cuando uno compara las cifras de mayo de 2023 frente a mayo de 2022, vemos reducciones. Quizás el crédito comercial sí todavía tiene algo de dinámica, pero en cartera vemos caídas en cartera de consumo y en cartera de vivienda. En desembolsos, de nuevo, son los hogares los que están empezando a solicitar menos créditos. Ahí también se ven caídas importantes. Quizás las empresas y tarjetas de crédito todavía tienen algo de dinámica positiva. Pues quise traer precisamente esta gráfica, doctor, que aparece en el informe de Asobancaria, y entiendo yo que muestra la caída en los diferentes tipos de crédito. Aquí incluyen ustedes el comercial, el de consumo, los microcréditos, los créditos de vivienda y la cifra global, digamos, de los créditos. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes de las caídas en diferentes tipos de préstamos en Colombia? Vale, yo creo que más que preocupación, digamos que este comportamiento era previsible, teniendo en cuenta las decisiones que venía tomando de manera muy responsable y acertada el Banco de la República al incrementar las tasas para controlar la inflación. Y estos resultados, pues, en cierta medida eran esperables, no son los más deseados, claramente no es bueno para el sector ni para la economía ver caídas en las carteras de crédito formal, pero pues claramente las entidades empiezan a hacer un monitoreo mucho más cercano a las carteras de consumo, que son las que están presentando las mayores caídas y que reflejan y van en línea con el comportamiento que hemos visto en la economía en general, con los datos del PIB que se conocieron recientemente. Pues el consumo de los hogares también es uno de los rubros más afectados en la economía al segundo trimestre de 2023. Lo que tal vez sí les debe estar inquietando, doctor González, es esta otra gráfica que muestra el índice de morosidad de esos créditos. ¿Qué tanto la gente se está colgando en los créditos? Algunos veo yo que están por encima incluso del 7%. Tradicionalmente se decía que cuando la cartera morosa está por debajo del 4,5%, 5% no es tan alarmante. Pero aquí ya vemos cifras que están en 6,8%, por ejemplo, o 7,4% otro tipo de créditos. Aquí ya nos empieza entonces a preocupar en los bancos lo que está pasando. Ahí, Henry, hay dos caras de la moneda. Cuando uno ve el total de vencimientos del sistema bancario, que es medir la cartera vencida, la cartera que no están cumpliendo los pagos oportunamente las personas sobre el total de la cartera, tenemos 4,5%. O sea, de cada 100 pesos, 4,5 pesos están vencidos. Ese es un indicador medianamente normal. Cuando está entre 4 y 5 empieza a dar algunas señales de alerta, pero es algo con lo que ya ha trabajado el sistema financiero. Y si observamos ahí, los créditos que se están cumpliendo más oportunamente son los de comercial y los de vivienda. Incluso el indicador de vencimiento de la cartera de vivienda es menor al del año pasado. Las personas están cumpliendo con sus obligaciones en créditos hipotecarios. ¿Cuáles son las que están aumentando de manera importante? Efectivamente es consumo, ese 7,4% prende alertas, pero de nuevo el sistema financiero está preparado para una situación de estas. Los indicadores de cubrimiento, que es la plata que guardan las entidades para hacer frente ante posibles impagos de las personas, pues cubren más del 100% de la cartera vencida, y eso pues da seguridad tanto a las entidades como a los ahorradores que tienen sus depósitos en las entidades bancarias, y pues que pueden tener certeza el sistema sigue siendo sólido y sigue siendo solvente.
Hay una conducta, doctor, o una decisión que muchos usuarios de los bancos tomamos cuando nos estamos empezando a ver colgados de pronto en los pagos y que no queremos que la situación se nos agrave, y es ir al banco y pedir una reestructuración del crédito para que nos den o más plazo o nos bajen la tasa de interés o renegociemos todas las condiciones de tal manera que nos alivie un poquito la situación. Y veo aquí, doctor, que hay mucha gente pidiendo reestructuración de sus créditos. ¿Qué tanto es, digamos, estas cifras que ustedes nos muestran aquí, más de 82.000 clientes pidiendo reestructuración en el caso de los créditos de consumo? ¿Es preocupante? Se ha duplicado frente al promedio que teníamos antes de pandemia, eran apenas 40.000 reestructuraciones al trimestre, clientes reestructurados, perdón. Pero digamos que de nuevo es algo que está de acuerdo con la dinámica que hemos venido viendo y que en cierta medida es un comportamiento responsable de los clientes. Desde Asobancaria y el sector quieren empezar a dejar cada vez más claro el mensaje de que si el cliente, si el consumidor no se ve en la capacidad de pagar sus créditos, se acerque a la entidad financiera, hable con su agente y evalúe las posibilidades que tiene para redefinir las condiciones de su crédito que le permitan cumplir con sus obligaciones. Lo ideal sería hacerlo antes de que entre en vencimiento. Esto evitaría incluso reportes negativos en centrales de riesgo, pero aún así, si ya está en vencimiento, acérquese y evalúe todas las posibilidades que su banco va a estar muy interesado en ayudarlo de acuerdo a su capacidad de pago y a que vuelva a normalizar su situación de cartera. Usted menciona justamente una cosa que nos asusta mucho, y es las centrales de riesgo. ¿Están aumentando, doctor González, los reportes negativos de clientes bancarios ante las diferentes centrales de riesgo en Colombia? Sí, lamentablemente, pues con este contexto de mayor vencimiento y mayores reestructuraciones, es posible que las personas tengan reportes negativos en centrales de riesgo. Lo importante es que los consumidores siempre tengan transparencia con esta información y que al acercarse a las entidades, pues también pregunten esto que implica en materia de reportes para su historial crediticio. Yo debo suponer, doctor González, que cuando la gente está yendo a los bancos a solicitar créditos, frente a este panorama, las entidades financieras se están volviendo mucho más exigentes a la hora de estudiar y de eventualmente aprobar un crédito. ¿Es así? ¿Están más exigentes? Sí, señor. Y es importante que sean más exigentes en una coyuntura de mayores riesgos económicos en general, porque recordemos que los bancos lo que hacen es captar recursos del público y el banco tiene que salvaguardar esos recursos y prestarlos de la mejor manera con los riesgos acotados. Entonces, pues, ante situaciones de mayor inflación, menor capacidad de pago de personas y condiciones financieras que aún son difíciles para empresas y hogares, pues las condiciones que exigen las entidades para que se otorgue un crédito empiezan a ser más exigentes. Vi una cifra, doctor, en ese reporte de Asobancaria que no la entendí del todo, usted me la explicará, y es que hay 2 millones de personas que están en riesgo de quedar excluidas. ¿Qué significa quedar excluido del sistema financiero? Creería que es nuestra mayor preocupación en el sector y en el gremio, y es que hemos venido trabajando de la mano con el gobierno para aumentar la inclusión financiera crediticia, para que personas que no han tenido un crédito formal nunca puedan acceder en los próximos meses o años a través de lo que se ha denominado el financiamiento de la economía popular. Y la meta ahí es incluir financieramente con créditos formales a cerca de 1 millón de personas en el próximo cuatrienio. ¿Qué pasa? Señor, adelante. ¿Qué pasa? Con la situación que estamos viendo de mayores vencimientos, mayores reestructuraciones y que a las personas se les está haciendo cada vez más difícil cumplir con sus obligaciones, pues si no se atienden esas necesidades y esta nueva coyuntura, muy probablemente estas personas que empiezan a tener reportes negativos van a quedar excluidas financieramente. ¿Qué significa quedar excluidas? Cuando se acercan nuevamente a pedir un crédito, la entidad va a consultar su historial crediticio y ve que no ha podido cumplir con sus obligaciones, pues estas personas no van a poder seguir accediendo a crédito y pues estaríamos en contravía
de lo que queremos con el financiamiento de la economía popular. Entonces, con la mano estamos impulsando las nuevas medidas de economía popular, y con el codo, si no ayudamos a las personas a cumplir con sus obligaciones, estaríamos borrando los esfuerzos de incluir a ese millón de personas nuevas en el sistema. Una última pregunta, doctor González, muy rápida. ¿La culpa de todo este comportamiento lo está teniendo las altas tasas de interés o hay otras razones que de pronto están pesando más? Yo creo que es un conjunto de situaciones. Digamos que las decisiones de endeudamiento de los hogares se vieron aumentadas o afloradas por la salida de los confinamientos que tuvimos en pandemia, donde la gente pudo ahorrar bastante dinero y en su mente quedó que podía seguir manteniendo unos ritmos de consumo y de endeudamiento bastante altos, pero que finalmente cuando se normaliza la actividad económica, pues se da cuenta que no tiene esa capacidad. Suma también el tema de la inflación. El costo de vida cada vez es más alto y eso pues afecta la capacidad de pago de los hogares. Yo no diría que es culpa de las tasas de interés. Lo que ha buscado el Banco de la República es controlar la inflación, que es un punto muy importante de manejo macroeconómico en el país, y que en la medida en que la inflación empieza a disminuir, le va a permitir tener mejores condiciones de vida a los colombianos. Pues doctor González, me quedan muchas más preguntas, pero lo invitaré muy pronto para que podamos profundizar en otros aspectos que seguramente se ven reflejados en estas cifras que hemos visto. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. Henry, muchísimas gracias y estaremos atentos a todas las consultas que tengan. El sistema bancario seguirá prestando créditos a los colombianos y está preparado para hacer frente a estas coyunturas. Así es, muchas gracias. Es el doctor David González Quintero, el jefe de estudios financieros de Asobancaria. Hacemos así una segunda pausa y ya les contaremos a qué edad se pensionan las mujeres en Colombia versus otros países. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1,9 billones de pesos y corresponde a los ingresos obtenidos por el Grupo Energía Bogotá en el segundo trimestre de este año 2023. Según el reporte revelado hace unas horas por este grupo empresarial, esa cifra muestra un aumento de 18% en los ingresos frente a igual periodo del año pasado. En total, los ingresos de este grupo en todo el primer semestre de 2023 sumaron 4 billones de pesos. Y hay preocupación en el mismo gobierno por la baja ejecución presupuestal de muchos ministerios, como veíamos ahora con el doctor Mejía de Fedesarrollo. De hecho, hubo un ultimátum del presidente Gustavo Petro exigiendo resultados a sus ministros con amenaza de sacarlos del gabinete si no cumplen. Veamos cómo está el panorama en el gobierno con este tema. El mayor revuelo se ha generado en la cartera de Agricultura, donde la ministra Jennifer Mujica pidió la renuncia protocolaria a sus viceministras, a 7 directores de las entidades adscritas y a 8 cabezas de las direcciones que hacen parte del ministerio. Incumplimientos y cuestionamientos por cifras inexactas sobre la Agencia Nacional de Tierras se suman a la baja ejecución del 19,9%. Tenemos un plan de choque y de aceleración porque nosotros recibimos hace 15 días una adición presupuestal en inversión de 1.3 billones que nos pone otra vez a correr, pero en eso estamos empeñados en todas las entidades del sector. El balance al 4 de agosto, según lo reportado por el mismo gobierno en el portal de Transparencia Económica, indica que el promedio de ejecución presupuestal es del 37,47%, una cifra baja teniendo en cuenta que ya ha pasado más de la mitad de la vigencia 2023. El gobierno presenta el resultado sumando pagos y apropiaciones, es decir, lo ya puesto en marcha y las inversiones comprometidas para proyectos que aún no se desarrollan. Con todo esto, hay ministerios que se quedan cortos, como el de Cultura con 35,5%, Comercio, Industria y Turismo con el 32,8%, Justicia 32%, Hacienda 30%, Transporte 26,7%, Ambiente 21,6% y otros con un balance por debajo del 20%, como Agricultura con 19,9%, Deporte con 19,1%, Planeación con 12,6% y la misma Presidencia de la República con 11,3%. Desde la Comisión Tercera del Senado pasaron al tablero a los ministros advirtiendo que una baja ejecución presupuestal acarrea consecuencias como desperdicio de recursos, retraso en el desarrollo e ineficiencia de la administración pública. Y otras carteras que no llegaban ni siquiera al 10%. Son guarismos, señor ministro,
absolutamente vergonzosos con los colombianos. Pero hay también preocupación con las advertencias del presidente, pues hay quienes consideran que los cambios excesivos en los gabinetes afectan los resultados del gobierno, una posición a la que respondió el ministro de Interior en Blue Radio. Y si las cosas no están funcionando bien en la ejecución, pues tiene que permitir que llegue una persona que haga una mejor ejecución, y eso no es del presidente Petro, eso es de cualquier ejercicio serio de administración. Según datos del mismo gobierno, no se han ejecutado unos 80 billones de pesos, un 18,9% del total del presupuesto general de la nación. Y ahora les presento los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.130 pesos con 33 centavos. Subió 34 pesos con 25 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 1,85%. Se ubicó en $83 con 32 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.295.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,19%. La acción que más se valorizó fue la preferencial de Davivienda, con una ganancia de 3,84%, y la que más bajó, la preferencial de Corfi Colombiana, con un retroceso de 6,32%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Muchas veces se ha dicho en Colombia que deberían unificar la edad de pensión de hombres y de mujeres, pues hay una diferencia de 5 años, para algunos injustificada. A manera de comparación, veamos cómo estamos frente a otros países. En Colombia, las mujeres, recuerden ustedes, se pensionan a los 57 años. En Dinamarca, a los 67 años. En Grecia, también a los 67, lo mismo que en Islandia y en Italia. En Estados Unidos, a los 66 años, y en España también a los 66 años. Eso sí, hay que recordar que el gobierno no planea modificar la edad de pensión ni de los hombres, ni mucho menos de las mujeres, en la reforma pensional que actualmente está cursando en el Congreso de la República. Y así terminamos por hoy. Los espero mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.